En este vídeo veremos lo que son los números primos, cómo se descompone y cómo podemos interpretar la descomposición de los números primos para caracterizar la divisibilidad de un número por otro. Primeramente, empezaremos con la definición. Se dice que un número distinto de 1 es primo si solamente puede ser dividido por él mismo y por la unidad. Por ejemplo, el número 8, que se puede descomponer como 4 por 2, de ahí deducimos que 4 es un divisor de 8. También 2 sería divisor de 8. Con eso deducimos que 8 no es primo. Por otra parte, para comprobar que el 7 sí es primo, deberíamos de mirar todos los posibles números que puedan ser divisores de él. 2 no es divisor de 7, 3 tampoco, 4 tampoco, 5 tampoco, ni 6 tampoco. Por lo tanto, los únicos divisores de 7 serían el 1 y el mismo, luego 7 sería un número primo. El 2 es el único número primo que al mismo tiempo es un número par. La palabra primo viene del latín primus, que significa primero o primordial, que viene a significar algo así como que los números primos son el esqueleto del resto de los números. Una cosa importante a destacar es que por convenio se entiende que el número 1 no es primo. Para haceros una idea de lo que significa ser número primo, consideremos este ejemplo concreto. El número 100.037 es un número primo. Eso significa que de los más de 100 millones de números que hay por debajo de él, ninguno de esos 100 millones es divisor de este número. Y estamos hablando de un número que solo tiene 9 cifras. El número primo más grande conocido hasta ahora tiene más de 24 millones de cifras. Es decir, tiene un tamaño enormemente grande y es prácticamente inabarcable por la mente humana. Y sin embargo, con lo increíblemente grande que es, ninguno de todos los números que hay por debajo, que son muchísimos, ninguno es un divisor de ese número. Euclides demostró hace 2300 años que existen infinitos números primos. El número primo que hemos hablado antes, que tiene 24 millones de cifras, no es nada comparado con los infinitos números primos que hay por delante de él. Hay números primos muchísimo más grandes que ese. La teoría de números primos es una teoría que tiene muchísimos problemas abiertos y es una de las más complicadas que hay ahora mismo en matemáticas. Un ejemplo de un problema que todavía está sin resolver es la famosa conjetura de Goldbach. Es un problema que es muy fácil de entender, pero increíblemente complicado de resolver. La conjetura de Goldbach, propuesta por el matemático Christian Goldbach, se pregunta si todos los números pares mayores que 2 se pueden escribir como la suma de dos números primos. Por ejemplo, el 4 se puede poner como 2 más 2, que ambos números son primos. 6 se puede escribir como 3 más 3, igual suma de dos números primos. 8 como 5 más 3. 10 como 5 más 5 o también como 7 más 3. Hay dos formas de hacerlo, cada dos con números primos. 12 como 7 más 5 o 14 como 7 más 7. Podríamos seguir poniendo los siguientes números pares y vemos que se pueden poner como suma de números primos. Sin embargo, todavía no se sabe si los infinitos números pares que hay se pueden escribir de esta forma o no. Por eso se llama una conjetura, porque es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Esta conjetura se formuló en 1742 y todavía no se sabe la respuesta. Una propiedad importante de los números primos es que cualquier otro número que no sea primo se puede expresar de forma única como producto de números primos. Es decir, podemos coger cualquier número y descomponerlo en forma de un producto de muchos números primos. Y esta decomposición es única. Es algo así como el documento nacional de identidad de cada número. Por ejemplo, 4 se puede poner como 2 por 2, que abreviadamente es 2 al cuadrado. O 63 se puede poner como 7 por 3 por 3, abreviadamente 7 por 3 al cuadrado. Esta forma de escribir los números nos da mucha información sobre el número en cuestión. Por ejemplo, viendo la descomposición de 63, sabemos que se puede dividir por 7, porque tiene un 7 en su descomposición, o también se puede dividir por 3, porque tiene un 3 en su descomposición. Sin embargo, no se puede dividir por 2 ni por 5. ¿Por qué? Porque no tiene ni un 2 ni un 5 en su descomposición. Vamos a ver el método para descomponer un número en factores primos. Normalmente en el colegio se enseña el siguiente método, que es un procedimiento bastante mecánico, que es el siguiente. Supongamos que queremos descomponer el número 750 en factores primos. Pues lo pondríamos en un diagrama, como se muestra en la pantalla, y buscaríamos divisores de este número. Normalmente muchos libros de texto aconsejan siempre empezar por los números más pequeños. Empezar siempre por el 2. Cuando ya no se puede dividir más por 2 pasamos al 3, luego al 5, así
con todos los números primos, desde más pequeños hasta más grandes. Bueno, pues si realizamos este método, intentamos dividir por 2, vemos que se puede. 750 entre 2 es 375. Este número ya no se puede dividir más por 2, luego vamos a probar si se puede dividir por 3. El criterio de divisibilidad por 3 me dice que si sumo las cifras y la suma de las cifras es divisible por 3, se puede dividir. 3 más 7 más 5 es 15, que se puede dividir por 3. Luego 375 se puede dividir por 3. Realizamos la división, sale exacta, como era de esperar, y obtenemos 125. 125, la suma de sus cifras es 5 más 2 más 1, que es 8. Este número no es divisible por 3. Luego pasamos al siguiente primo más grande. Después del 3 viene el 5, como sería el siguiente número primo. ¿Se puede dividir 125 entre 5? Sí, porque termina en 5. Realizamos la división y obtenemos 25. Nuevamente, este número se puede dividir por 5, que obtenemos 5, y nuevamente se puede dividir por 5, obteniendo 1. Y en teoría ya lo hemos terminado. 750 se puede poner como 2 por 3 por 5 por 5 por 5. Que resumido en forma de potencia sería 2 por 3 por 5 al cubo. Este procedimiento siempre se puede realizar. El único inconveniente es que es muy mecánico, puede ser muy largo y muy tedioso, y en matemáticas siempre hay muchas formas de resolver un problema. Lo que nos diferencia de un ordenador o una calculadora es que los seres humanos podemos concebir distintas formas de llegar a una misma solución. Al igual que podemos concebir distintos caminos para llegar a un punto en la ciudad, por si una de las calles está cortada, somos capaces de concebir muchas formas de realizar un mismo cálculo, cada una con sus beneficios y sus inconvenientes. En este caso, esta forma que os he mostrado siempre funciona, pero hay casos en los que puede resultar mucho más cómodo realizar otros métodos, como el que os voy a enseñar ahora. El procedimiento que os voy a enseñar utiliza la idea de reversibilidad, que según decía Piaget era una de las características más definidas de la inteligencia. La reversibilidad consiste en coger un procedimiento que ya conocemos y tratar de imaginarlo al revés, tratar de revertir el resultado, desde el final hasta el principio. En este caso, el procedimiento que vamos a revertir va a ser el de multiplicar. Todos, de pequeñitos, hemos aprendido las tablas de multiplicar. Todos sabemos que 7 por 8 son 56 o 6 por 8 son 48. Aplicar la reversibilidad en este caso es coger un número de la tabla de multiplicar, por ejemplo 54, y saber que ese número proviene, entre otros muchos casos, pero puede provenir de 6 por 9. Eso sería utilizar la tabla de multiplicar al revés. Coger un número y descomponerlo como producto de dos números. Vamos a aplicar entonces esta capacidad de escribir un número como producto de otros dos, que es lo que se llama en matemáticas la descomposición multiplicativa de un número, y vamos a ver cómo podemos aplicarlo en nuestro propio beneficio para descomponer un número en factores primos. Tomemos el ejemplo anterior, 750. Observamos el número y pensamos si podemos escribir dos números que multiplicados de 750. No tiene por qué ser factores primos, simplemente los dos números que primero se nos ocurra o que sea más fácil de imaginar. En este caso, 750 como acaba en 0, pues es muy fácil ponerlo como 75 por 10, que es la primera descomposición que se me ocurre. No es la única, ni mucho menos, pero es la primera que se nos ocurre y siempre es un buen punto de partida. Entonces tenemos descompuesto 750 como 75 por 10. Ni 75 ni 10 son números primos, por lo tanto no he terminado todavía mi trabajo. Sin embargo, puedo seguir descomponiendo 75 por un lado y 10 por otro. Busco dos números que he multiplicado de 75, los más fáciles que se me ocurran. En este caso, se me ocurre que 75 se puede poner como 25 por 3. Fijaros que 25 por 3, 25 no es primo, pero 3 sí. Ya he encontrado un factor primo que estáis multiplicando. Ese número ya no se puede descomponer más, por lo tanto el 3 ya es parte del resultado final. Por otra parte, 10 se puede poner como 2 por 5. Tanto 2 como 5 son primos, luego son números, también forman parte del resultado final. Si sustituimos 75 por 25 por 3 y 10 por 2 por 5, obtenemos que 750 es igual a 25 por 3 por 2 por 5. Aún no he terminado todavía porque 25 no es número primo, así que sigo descomponiendo eso en producto de números, siempre hasta que todos los factores que aparezcan sean números primos. Entonces ya no puedo seguir descomponiendo. 25, de la tabla de multiplicar, yo sé que es 5 por 5,
ambos números son primos. Por lo tanto, el resultado final quedaría que 750 es 5 por 5 por 3 por 2 por 5. Si regrupamos términos, tenemos 3 veces el 5, que se puede convertir en un 5 al cubo, y ordenamos los primos de menor a mayor, cosa que no es obligatoria, pero simplemente por legibilidad, obtenemos la descomposición en números primos, que es el mismo resultado que habíamos obtenido antes. Observad que con este método no hemos tenido que realizar divisiones apenas. Las únicas divisiones que hemos hecho, si se puede llamar así, es coger números y descomponerlos en producto de dos números. 25 igual a 5 por 5, 10 es igual a 2 por 5, y además nos hemos ahorrado trabajar con números grandes. Ya en el primer paso hemos quitado 750 y lo hemos sustituido por 75 por un lado y 10 por otro. Es decir, hemos aplicado la estrategia de divide y vencerás. Vamos a ver otro ejemplo de este método para descomponer. Vamos a descomponer el número 165. En el ejemplo anterior era fácil encontrar una descomposición inicial, ya que como terminaba en 0, se podía poner 750 como 75 por 10. 165 no parece tan inmediato. Lo que hacemos en estos casos es realizar una descomposición aditiva para encontrar un múltiplo. Bueno, sabemos que 165 es múltiplo de 5. Es decir, es un cierto número por 5. Lo que hacemos es descomponer 165 como la suma de dos números que sean múltiplos sencillos de 5. 165 lo puedo poner como 150 más 15. Yo sé que 150 es 5 por 30. Y por otro lado, 15 es 5 por 3. Como 150 más 15 igual a 165, 165 será 5 por 30 más 3. En este caso, 33. Entonces, ya he descompuesto 165 como 5 por 33. 5 es un número primo, ahí ya he terminado, pero me quedaría descomponer 33, que fácilmente puedo observar que es 3 por 11. Por lo tanto, la descomposición final sería 3 por 5 por 11. Otro ejemplo de un número que a simple vista parece grande y que con el método tradicional nos llevaría bastante tiempo es el número 10.000. 10.000 es un 1 con 4 ceros y se puede poner entonces como 10 por 10 por 10 por 10. 4 veces el número 10 multiplicándose. Cada uno de ellos se puede descomponer como 2 por 5. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5. Si juntamos esos números en forma de potencias, tendríamos 2 elevado a 4 por 5 elevado a 4. Y esa sería la descomposición en factores primos del número 10.000. Veamos ahora una propiedad interesante de la descomposición en factores primos. La descomposición de un número en factores primos nos da mucha información sobre cómo se comporta dicho número, especialmente en todo lo relativo a la divisibilidad y la multiplicación. Tenemos la siguiente propiedad. Dado dos números A y B, se tiene que A es un divisor de B, si y solo si todos los factores primos de A también los tiene B. Es decir, si A tiene unos determinados factores primos y esos factores primos también existen en la descomposición de B, entonces A será un divisor de B. En este ejemplo, vamos a considerar los números 495, 8415 y 3135. Aquí los tenemos ya con su descomposición en factores primos ya realizada. Y nos preguntamos si 495 es o no es un divisor de 8415. Para ello, dado que están descompuestos en factores primos, solo tenemos que comprobar que todos los factores que tiene 495 también están incluidos en los factores que tiene 8415. Observamos que 495 tiene dos veces el factor 3, este 3 al cuadrado, una vez el factor 5 y dos veces el factor 11. Y que todos esos términos también se encuentran en la descomposición de 8415. Dos veces el factor 3, una vez el factor 5 y una vez el factor 11. Por lo tanto, podemos afirmar que 495 sí es un divisor de 8415. Ahora comprobemos si 495 es un divisor de 3135. Para ello, dado que los números ya están descompuestos en factores primos, podemos responder a esa pregunta de forma sencilla, sin más que mirar si todos los factores de 495 también están incluidos en los factores de 3135. 495 tiene dos veces el factor 3, 3 al cuadrado, 3 por 3,
mientras que 3135 solo tiene un 3 multiplicándose. Por lo tanto, ya hemos encontrado que hay factores que están en el divisor que no están en el dividendo. Así, 495 no es un divisor de 3135. Cuando un número es divisor de otro y ya tenemos los números perfectamente descompuestos, podemos realizar de forma sencilla la división, aprovechando la descomposición en factores primos. Para ello, ponemos los números en forma de fracción y sustituimos el denominador y el numerador por su descomposición en factores primos. Cuando el numerador y el denominador tienen la forma de una cadena multiplicativa, es decir, de muchos números multiplicándose entre ellos, no hay ni sumas ni restas, se pueden cancelar términos iguales de arriba con los de abajo. En este caso, podemos cancelar 3 al cuadrado con 3 al cuadrado, 5 con 5 y 11 con 11. ¿Y quedaría solamente arriba el 17? Bueno, ¿qué es lo que quedaría abajo? Abajo quedaría un 1. Si en una cadena multiplicativa quitamos todos los términos, queda un 1. Podemos imaginar que hay un 1 aquí multiplicando, que es invisible porque no afecta, es como si no estuviera, pero está ahí. Y al quitar todos los términos, quedaría solamente ese 1. Por lo tanto, quedaría 17 partido por 1, que es igual a 17. Este procedimiento también nos ilustra de por qué funciona el criterio de divisibilidad. Si todos los términos del divisor, que es el número que está aquí abajo, en el denominador, están incluidos en el dividendo, que es el número que hay arriba, el numerador, pues entonces todos los términos que hay abajo se cancelarán. Se cancelarán y dejará de haber nada que esté dividiendo y quedará un número entero. Si abajo hubiera un término que no estuviera arriba, no se cancelaría y por lo tanto la fracción no seguiría siendo una división.